todos, vamos a continuar con nuestra parte del primer libro de Samuel. Vamos a ver un poco la estructura del libro. Tenemos primero introducción y nacimiento de Samuel. A ver, la estructura del libro. Vamos a ver la obra de Deuteronomista en la roja. No, página 58 es sí, en la página izquierda hasta la 50. está el dibujo de Samuel abajito. Sí, más. ¿Ya vieron la foto de Samuel? Sí. De allá abajito. Ya, hasta el 52. Bien, entonces introducción y nacimiento de Samuel. La primera parte del libro vamos a ver cómo nace Samuel, ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Nace de Ana, Samuel. de una manera, Sí. Ahora en la página. Estructura del libro. Esto es de una manera milagrosa. Pues. Después la dedicación de Samuel al servicio de Dios, como pues los papás van y lo consagran ante el sacerdote Elí, y luego la llamada de Samuel y su respuesta, ¿verdad? Samuel, habla Señor, que tus siervos son muchos. La llamada de Samuel. Vemos entonces a Samuel, que era un sacerdote, juez, libertador, era pues casi gobernante, profeta. Ahí tengo una duda. Ahí también se puede considerar nacido o no. Nacido o no. En este caso no. Nacido, como nos explicó esa palabra en la clase anterior. Creo que sí, cuando Ana hace la promesa, ella le dice que ese niño no va a tomar alcohol, no va a dejar crecer su cabello. Pues no sé, pero ahí le busqué. Mira, búscalo. Creo que sí, sí, Figura de Samuel. la promesa que hace la promesa. Si se cumple, imagino que sí. Aquí dice. Entonces sí se le considera nacido. Sí, dice. Muy bien, ¿Por qué no lo la puedes segunda salir? parte tenemos entonces Israel y el Arca de la Alianza. Ya vimos ese pasaje en donde el Arca de la Alianza es robada por los filisteos, les causa maldición, tumores, ratas y todo eso, y la devuelven, ¿verdad? Y por ahí no alcanzamos a ver, pero hay una victoria de Israel sobre los filisteos en Mizpah bajo el liderazgo de Samuel. Ahí Samuel actúa como juez, como lo que vimos en el libro de los jueces. Se repite el mismo ciclo, que él los liderea, que él va y Yahvé está con ellos y vencen en esa batalla. Y después la siguiente parte, 1 Samuel del 8 al 12, tenemos el establecimiento de la monarquía. En ese, Perdón, en el año anterior es donde los ratones de oro, ¿verdad? ¿O no? Es poquito antes. sí, primero la derrota de Israel ante los filisteos, luego de Roma, luego la arca en el territorio filisteo y se regresa a Israel. Es cuando lo regresan. Después de que regresan el arca, hay una batalla en Mizpah donde Samuel la lidera. Esa victoria, bueno, ahí Samuel actúa tal como un juez libertador, como los que habíamos visto anteriormente. Muy bien, entonces, 1 Samuel 8:12, vemos el establecimiento de la monarquía. Realmente aquí va a ser el tema principal del libro, como de la primera parte del libro de 1 Samuel, es la monarquía, ¿verdad? El tema de fondo es la monarquía. Cómo pasan de ser una sociedad campirana, agrícola y poco organizada a tener ya un rey, y no solamente tener un rey, sino toda la estructura que eso implica. Entonces, ¿cómo se va a establecer la monarquía? ¿Cómo va a ungir Samuel a los dos primeros reyes? Primero a Saúl y luego a David. Aún antes de que termine Saúl, unge a David, unge a los dos primeros. Y bueno, pues también este tema donde Saúl y David empiezan a convivir o a coexistir, la última parte, que los dos viven, los dos existen, ya David también está ungido y vamos a tener ahí pues una serie de hechos, de batallas, de envidias, en donde Saúl tiene envidia de David, lo quiere matar. Y bueno, va a terminar el primer libro de Samuel con la muerte de Saúl. Y ya después en el segundo libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, vamos a ver entonces cómo ya David sube realmente al trono. Y ya es un contexto político, ya no. Esto es Music. Entrada auxiliar. Democrático, cambia a un contexto político.
Sí, vamos a ver cómo va a cambiar, va a haber una transición de lo teocrático, en donde Yahvé es el que gobierna, o se supone que es el que gobierna, a un contexto ya político, ¿verdad? Donde va a haber reyes, intrigas, la sucesión al trono, etc. Entonces va a pasar de algo simplemente teocrático que estaba basado en Dios o los sacerdotes a un contexto ya más político, en donde va a estar basado ya en los reyes o los políticos o las familias reales, que era lo que existía en esa época. No había partidos políticos, no había elecciones, no había nada de eso, ¿verdad? Pero lo que había eran reyes, era realeza, eran familias, pero sí había disputas de poder, conspiraciones, quién es el que va a subir, hijos que matan a sus hermanos para subir al trono. Entonces vamos a pasar a todo eso. Entonces va a ser una transición, y aunque va a ser algo político, pero también está de por medio también Dios. Entonces por eso es importante que Samuel va a ungir a los dos primeros reyes, es decir, son políticos, son gente del pueblo escogida por Dios directamente a través del profeta. Entonces, aunque van a ejercer el poder político, se supone o se tiene la creencia que el poder político siempre está subordinado a Dios. Cualquier cargo político en teoría debería entonces y actualmente debería estar subordinado a Dios. A final de cuentas Dios es el que manda, ¿no? Cuando Poncio Pilato discute con Jesús, le dice: tú no tendrías poder si no viniera del Roma, ¿no? Y él era un procurador romano. Entonces, en teoría, o de acuerdo a esta creencia, aún todo el poder, aunque sea civil, viene de parte de Dios, ¿no? Porque es una responsabilidad que se te ha sido dada, ¿no? Y depende de ti que la cumplas como Dios manda o no, ¿verdad? Pero el poder viene del alto, aún el poder político, aún el poder civil, viene de Dios. Hace unas semanas hubo una reunión de donde estuvieron políticos de Israel, políticos de México, gente de Estados Unidos y ciertos pensadores, y estuvieron haciendo y hablando del tema de la nación, precisamente por los conflictos que hay a nivel mundial. Increíble que ahora se esté dando eso, porque se supone que la laicidad es imperativa en los gobiernos actuales. Sí, aparentemente sí, pero cuando no recuerdo, pero comparto el. Sí, en teoría la mayoría de los gobiernos que tenemos son supuestamente, ¿cómo se llaman? Pues ajenos a toda esta idea de religión, ¿verdad? Laicos, pero más que laicos como puestos, Sí, a cualquier puestos, a cualquier tipo de fe o de religiosidad, ¿no? Sí. Pero cuando vienen las guerras, cuando vienen los momentos difíciles, ahí sí todos los vamos a Pero yo creo que los musulmanes sí están más regidos, ¿no? Por la ley de Dios, ¿o no crees? Sí, los extremistas, sí, se basan mucho en el Corán, en sus Sí, como los creencias, turcos. pero al extremo, ¿no? Entonces ahí, pues como al pie de la letra, o donde los extremistas musulmanes, bueno, pues no dudan en poner al pie de la letra y matar a otras personas con tal de, según ellos, cumplir al pie de la letra el Corán. Entonces, sí, algunas sociedades son muy teocráticas, pero algunas pueden llegar a ser muy extremas para hacer cumplir lo que ellos consideran como sagrado. Bueno, temas teológicos en la página 59, dice la realeza del Señor. Bueno, este es un tema, ¿verdad? Un tema teológico. ¿Quién es realmente el rey? ¿El rey que van a poner? ¿Saúl, David o el Señor? ¿Quién es el que realmente reina? ¿Quién es el que realmente reina? ¿El Señor? ¿O personas que han sido electas o elegidas por Dios o por el pueblo de alguna manera? Aquí vimos varios relatos, ¿verdad? Puede ser por Dios, cuando Dios le dice a Samuel ve y unge a David, pero también cuando a Saúl lo ungen por suertes, también ahí pues no sabemos si fue Dios, o fue la suerte, o fue la gente que fue seleccionado a su rey. Pero bueno, el Señor era su rey, y entonces ahora cuando piden un rey, pues entonces de alguna manera están rechazando a Dios como rey, ¿no? Y entonces dice que la monarquía debería estar subordinada a la teocracia, debería, por eso son los reyes ungidos por el sacerdote, no por otro rey, sino por el sacerdote.
debería de estar subordinado. Entonces vimos también la semana pasada que había textos que ven a la monarquía como algo bueno y hay otros que ven a la monarquía como algo malo. Es como ambivalente el concepto de la monarquía. Bueno, ¿fue bueno que tuvieran un rey o no fue bueno que tuvieran un rey? Desde el punto de vista de la fe, de la teocracia, pues parece como un paso hacia atrás, ¿verdad? Porque ya no confían en el rey, en Dios, sino que confían en una persona, en un ser humano que Dios elige. Pero por el otro lado, desde el punto de vista civil, organizativo, pues sí parece un avance, ¿no? O sea, no era lo mismo tener poblaciones aisladas que tener ya un gobierno central que toma decisiones y sobre todo que van a tener un ejército permanente, ¿no? Que antes no tenían, pues simplemente cuando tenían necesidad se juntaban los hombres y ahora ya van a tener un ejército permanente. Y bueno, pues la última parte, donde tenemos el pleito ahí entre Saúl y David, la relación de odio y amor que van a tener estos dos personajes, y bueno, pues todas sus hazañas que vamos a ver más adelante. Otro tema importante también es la figura de David. La figura de David es idealizada en este libro, ¿no? Se ve como alguien perfecto. Bueno, en esta parte, primera parte del libro de Samuel, todavía no sale a reducir su pecado, o el pecado más grave que comete y que se nos narra en la Biblia, pero se nos muestra como un personaje ideal, ¿no? Todo es perfecto ante la figura de David. Es joven, apuesto, vivaracho, rubio, de ojos brillantes, era carismático, les caía bien a todos, ¿no? Incluso a Saúl le caía bien, a Jonatán le caía bien, a toda la gente. Es popular, es alguien pues, ideal, ¿no? para el Señor, y el Señor lo había escogido porque tenía un corazón pues, también generoso, humilde, buen guerrero, tenía oficial del ejército, músico, se le atribuyen muchos salmos, artista, pues tenía todo, ¿no? Desde el punto de vista humano y también pues, grande ante los ojos de los hombres, pero también ante Dios. Al menos así se nos presenta. Así se nos presenta en el texto como un personaje ideal. Aún a pesar de su pecado, bueno, después se arrepiente y sigue siendo este personaje. Bueno, vimos ya el nacimiento de Samuel y el cántico de Ana. La clase no salió mucho, pero bueno, habíamos visto aquí el ejercicio de cómo el cántico de Ana era como un punto de contacto, que era un antecedente del Magnificat, ¿verdad? Veíamos como, en primer lugar, daba gracias a Dios, se regocijaba, alégrate, llena de gozo de la presencia de Dios, porque Dios actuaba en favor de su pueblo. Y sobre todo otro aspecto que era importante era cómo exaltaba a los humildes